Con las buenas tardes para todos nuevamente. Eh, Vamos a iniciar entonces esta tercera sesión sincrónica de la competencia de estadística. Vamos a continuar entonces con la revisión de contenidos. Ahí ustedes pueden ver eh, los contenidos adicionales. Eh, Vamos entonces a continuar revisando. Ahí ustedes ven mi foto al lado del bovino, del porcino, del equino. Y continuamos entonces revisando este material adicional. Les recuerdo también que estamos en este momento elaborando la actividad correspondiente al instrumento de recolección de datos. Ese habíamos quedado que era pues con fecha de hoy. Y bueno, vamos a revisar primero la, vamos a revisar primero la guía de aprendizaje y entonces vamos a continuar revisando también el componente formativo adicional de la plataforma Sajuna. Julián, adelante. Profe, una preguntita. La de la reflexión era también para hoy. Y la que usted está diciendo, la recolección de datos también. Ah, bueno, sí, recuerden que habíamos ampliado esta actividad de reflexión inicial, ¿sí? Le habíamos ampliado el plazo, pero desde la vez pasada ya habíamos dicho también que pues comenzaba también a correr el tiempo para la entrega de la segunda actividad, bueno, sí, de la segunda actividad, que en realidad es la primera, que es esta que ustedes están viendo aquí en pantalla, el instrumento de recolección de datos. Ah, profe, yo ya lo tengo. ¿Sabes que lo subo de una vez? Ok. Esa es la que yo le estaba diciendo. Ah, bueno, sí, hágale, de una. Ah, listo, profe, muchas gracias. Listo, Julián, no hay problema. Bueno, entonces vamos a seguir revisando. Recuerden ustedes que, como le estábamos aclarando ahí a Julián y a todos ustedes, pues esta actividad de instrumento de recolección de datos se estableció ya para el día de hoy, desde la semana pasada. Nosotros, voy a revisar aquí, la última vez que tuvimos formación fue precisamente el el lunes pasado, el 16. El lunes pasado, listo. Entonces, hoy vamos a dar los lineamientos. Hoy vamos a dar los lineamientos para la segunda actividad que ustedes ven aquí en pantalla, es esta selección y recopilación de datos. Y vamos a continuar revisando la parte de la estadística en la unidad productiva, sobre todo el contenido de estadística, que es el que también nos hace falta revisar para que vayamos a la par, eh, pues precisamente con los contenidos de la guía de aprendizaje y eh, pues con los contenidos también adicionales de la plataforma. ¿Listo? Entonces, me confirma si están viendo ahí en pantalla, por favor, la guía de aprendizaje. Señor, Listo, muchas gracias, perfecto. Bien, muchachos, entonces, como ustedes se van a dar cuenta, estas actividades de estadística van a estar concatenadas. Ustedes, pues primero en esta de la actividad de reflexión, tenían que revisar el artículo científico y responder las preguntas, ¿no? ¿Cuál es la importancia del procesamiento de datos? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la importancia de la calidad de los datos? Luego, a partir de ello, pues tratar de diseñar un instrumento de recolección de datos. Recuerden que la idea era
realizar uno de recolección de datos cuantitativos, otro de recolección de datos cualitativos y aplicar esos instrumentos a tres funcionarios diferentes, o sea, ¿no? Tres y tres son seis, y hacer el análisis de datos con por lo menos tres conclusiones para el cuantitativo y tres para el cualitativo. Hasta ahí el resumen de la primera actividad, así a grosso modo, bueno, de la segunda actividad, primera y segunda actividad realmente. Y después tenemos esta actividad de selección y recopilación de datos, muchachos. Entonces, miren ustedes que se van a dar cuenta que las tres actividades que siguen, es decir, las tres actividades oficiales pues, que tienen la competencia, además de la actividad de reflexión, están todas encadenadas. En esta de selección y recopilación de datos, dice lo siguiente. Estimado aprendiz, se espera que con la ejecución de la siguiente actividad, su criterio para la elección de metodologías de recolección y de la muestra obedezcan a un criterio cada vez más técnico. Así se proponen los siguientes puntos para reforzar el conocimiento impartido a través del material de estudio suministrado. Entonces, presente una descripción detallada de los cuatro métodos de recolección presentados en el componente formativo, ya los vamos a ver, centrándose en la mecánica de aplicación y ejemplificando con dos situaciones que se pueden dar en una agroempresa en las que tendrían especial utilidad. Extensión máxima de 2 páginas para el desarrollo de este punto. Entonces, miren ustedes. Primer punto de la siguiente actividad. Descripción detallada de los cuatro métodos de recolección presentados en el componente formativo. Entonces, eh, los cuatro métodos, ¿no?, que vamos a ver en el componente formativo, los vamos a revisar. Esos cuatro métodos son la observación, la entrevista, la encuesta y el análisis. El análisis. Esos son los cuatro métodos de recolección de datos. Ya los vamos a ver en el componente formativo adicional. Recuerden que ese componente formativo adicional es la estadística en la unidad productiva. Ya los vamos a revisar. Listo. Entonces dice aquí extensión máxima, 2 páginas para el desarrollo de este punto. Entonces, como son cuatro métodos de recolección de datos presentados y la idea es que coloquen dos ejemplos, por eso la extensión máxima de 2 páginas, ¿no? Dos en una página, dos en la otra puede ser, con cada uno de los ejemplos que allí les dice. Suponiendo que la agroempresa tiene intención de evaluar la viabilidad de un nuevo punto de venta en un municipio en el que no ha ofertado previamente sus productos, elija una de estas metodologías, una sola, una de estas metodologías de recolección de datos y sustente su idoneidad con al menos tres argumentos debidamente sustentados. Tres argumentos debidamente sustentados, dice acá. Entonces, de los cuatro métodos del primer punto, ustedes escogen uno y argumentan por qué sería el ideal para tratar de determinar la viabilidad de un nuevo punto de venta de la empresa agropecuaria que ustedes están escogiendo desde este primer punto. Recuerden que ustedes también tenían que eh, contextualizar en el sector agroempresarial este primer punto o esta primera actividad. Entonces es importante que obviamente sigan pues con la cadena lógica y de pronto de lo que han venido escogiendo ustedes. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en este de la evaluación de la viabilidad, si ustedes tienen una empresa, una agroempresa relacionada, por ejemplo, con los cítricos, en este caso, los limones están en auge en estos momentos, la venta de cítricos en el mundo tiene una demanda fuerte en estos momentos. Entonces, la idea sería que ustedes de pronto en esa agroindustria van a montar un nuevo punto de venta de pronto en Duitama.
En Duitama, pues no había punto de venta, así que, bueno, ¿cómo harían ustedes para evaluar la viabilidad de ese nuevo punto de venta en Duitama para que esa venta de limones realmente, pues, ¿no? Con la recolección de datos que me dé el método que yo ya escogí de los cuatro que tengo para escoger, que ya les mencioné cuáles son. Entonces, pues, eh, ¿cómo hacer con tres argumentos para que ese instrumento de recolección de datos me dé a mí la viabilidad suficiente para poder montar ese nuevo punto de venta de limones en Duitama? Ese es un ejemplo clásico ahí. ¿Listo? Tercer punto, dice aquí, diseñe un cronograma de actividades. Diseñe un cronograma de actividades en el que se listen las tareas a llevar a cabo para recolectar y registrar la información necesaria. Recolectar y registrar la información necesaria, obtenida a través de esa metodología elegida previamente. Y defina para ello un equipo de trabajo de por lo menos tres participantes, nuevamente, tres participantes, ¿no? Asignando a cada uno de ellos por lo menos una de las tareas. Puede hacer uso de tablas o diagramas como el diagrama de Gantt para llevar a cabo esta tarea. Entonces, muchachos, yo les voy a compartir a ustedes. mm, nosotros nosotros en Cenoa tenemos un formato de eh, cronograma, es un diagrama de Gantt, muy sencillo, está en formato Excel. Ya se los voy a compartir a ustedes, muchachos, a través del WhatsApp. Regálenme un segundo, por favor, en donde ustedes pueden pues también utilizar ese formato. Es un formato de cronograma de proyecto y es un diagrama de Gantt, es un formato de diagrama de Gantt que les puede servir para elaborar ese cronograma que les piden. Ya les voy a compartir aquí el formato para que ustedes observen de qué se trata ese diagrama de Gantt. Si no les gusta este formato, no hay ningún problema, muchachos. Ustedes lo pueden cambiar, pueden utilizar uno que de pronto sea de su mayor gusto o diseñarlo ustedes mismos para elaborarlo, ¿no? Para presentar el trabajo. ¿Cuál es la idea? La idea, pues obviamente, como dice la guía de aprendizaje, simplemente ustedes van a recolectar y registrar la información necesaria a través de la metodología elegida previamente. Van a colocar solamente las actividades, ¿no? Sería solamente fechas y actividades, por lo que esta parte, estas dos partes, se las voy a borrar, ¿no? Ya que solamente lo que ustedes necesitan sería fechas y actividades. Obviamente, pues la idea es que ustedes también lo actualicen. Miren que está aquí desde el 1 de abril del 2022. Lo pueden actualizar ustedes también acá, editarlo. Lo voy a colocar más grande para los que tienen de pronto astigmatismo y miopía, lo puedan ver mejor. Eh, entonces, ¿qué se hace en este diagrama de Gantt? ¿No? Incluso les voy a borrar esta de fechas, pues porque se supone que ustedes simplemente van a colocar aquí las actividades. En esta columna ustedes escriben las actividades, ¿no? De la metodología escogida de recolección de datos. Entonces, las actividades, por ejemplo, de una encuesta, entrevistar a las personas, tabular los datos, bueno, contactar a las personas, etcétera, etcétera, etcétera. Toda la secuencia de actividades. Y aquí en el diagrama de Gantt es muy sencillo porque ustedes simplemente dicen, contactar o reunir a las personas. Eso se demora las 2 primeras semanas de abril, entonces yo la señalo acá con colores. Luego entrevistar a las personas. Me llevo 2 meses y medio entrevistando a las personas, pues porque la idea es hacer un estudio de mercado bien completo. Entonces señalo los 2 meses y medio con estos nuevos colores.
Para la siguiente actividad, no hay ningún problema si son actividades simultáneas. Entonces, tabulación de datos, ¿no? Tabulación de datos, por ejemplo. Eh, entonces, esa tabulación de datos se hace desde el principio hasta mediados de la duración del proyecto. Entonces, si yo quiero, le coloco otro color aquí. En fin, ese es un cronograma con diagrama de Gantt. La idea es que ustedes aquí encima coloquen el título de la agroempresa que quieren colocar, el rango de fechas, algunos datos, pues, ¿no? Personales, obviamente recuerden marcar muy bien también este trabajo para que les quede, pues, bien bacano, bien bonito y puedan colocar este cronograma dentro de la estructura del trabajo que se les está solicitando. Recuerden que cuando ustedes copian aquí en Excel, y pegan en Word, ya les voy a mostrar, cuando ustedes copian y pegan en Word, en un documento en blanco, por ejemplo, aquí está Word ya, eh, le dan clic derecho y le dicen copiar imagen y ¡tan! Les copia la imagen de ese diagrama de Gantt de una vez elaborado con las actividades y ese sería el punto 3, la elaboración de ese cronograma, ¿listo? Entonces ya al chat de WhatsApp les voy a pasar el formato que les estaba mostrando. Regálenme un segundo, yo le quito los colores que estábamos utilizando aquí como ejemplo y hice cronograma. Listo. Formato, cronograma. Listo, muchachos. Ya se los voy a enviar ahí al chat de WhatsApp. Regálenme un segundo. Listo, muchachos. Ahí se fue el formato del cronograma. Ahí está el formato sugerido. Bueno, para el cronograma de la tercera actividad de estadística. Listo. Ahí para que no se vayan de pronto ustedes a confundir, les cambié eh, un poquito la descripción del archivo. Volvemos entonces a la guía de aprendizaje. Y bueno, en ese orden de ideas, entonces ahí tenemos ya el cronograma eh, organizado. Y dice aquí, liste al menos 3 objetivos que se esperan alcanzar con la ejecución de las tareas propuestas y la aplicación de la metodología de recolección y análisis de datos. Liste al menos 3 objetivos que se puedan alcanzar, que se esperan alcanzar con la ejecución de las tareas propuestas y la aplicación de la metodología de recolección y análisis de datos. Esos objetivos van por fuera del cronograma, solamente el cronograma lista las actividades, entonces por eso ustedes vieron que había un espacio ahí para objetivos, pero por eso los borré también, listo, para que no se vayan a asustar. Estos objetivos deben tener aplicabilidad en el ambiente organizacional, puesto que deben idearse desde la perspectiva de la agroempresa. ¿Listo? Y lo mismo, muchachos, recuerden ustedes que desde el trabajo anterior nos daban unas orientaciones de cómo debía entregarse el trabajo, ¿no? Cómo debía estar la portada, la introducción, el desarrollo, las referencias en normas APA séptima edición y los productos para entregar esta vez es el formato debe ser en PDF, debe tener mínimo 6 páginas el trabajo y debe ser enviado. Vamos a ver si de pronto nos ha sacado aquí de la plataforma Sajuna. Efectivamente, no, eso está muy bien.
Ya les voy a mostrar por dónde lo enviamos. Entonces recuerden ustedes que estamos aquí en el inicio y bajamos, bajamos, bajamos. ¡Ay, sí, me había sacado! Muy bien. Tan linda la plataforma Sajuna. Que se note que esto pasa en vivo y en directo, muchachos. La plataforma también nos va sacando a nosotros así de buenas a primeras. Eh, y cuando uno va a volver a ingresar, no funciona. Muy bien, muy bien. Bueno, les esperaba mostrar por dónde lo debían cargar, pero pues yo espero que ustedes ya sepan por dónde lo deben cargar, muchachos. Eh, recuerden que las actividades de estadística están ahí seguiditas. Eh, vamos a intentar nuevamente ingresar, aunque la plataforma no es que haya estado como muy amigable el día de hoy. Sí, efectivamente, no deja. Entonces, les voy a mostrar, vamos a seguir revisando más bien el tema de el material adicional. La vez pasada habíamos hablado sobre la información, habíamos hablado de los tipos de información, yo les había enviado también estas infografías ahí al chat de WhatsApp, les había enviado estas leyes, estos decretos también, y habíamos quedado que el día de hoy seguíamos revisando qué es la estadística. Entonces, vamos a continuar con ello. Recuerden ustedes que si la información es el elemento de vital importancia para la gestión y toma de decisiones, la estadística es esa ciencia encargada de diseñar sistemas o metodologías que faciliten el proceso de recopilación y análisis de los datos con el objetivo de obtener conclusiones y a partir de ellos, o bien sea predecir situaciones a un futuro en función de las tendencias que se identifiquen o tomar decisiones asertivas que permitan pues que nuestra unidad productiva, nuestra agroempresa, eh, pues tenga un mejor desempeño frente a la competencia. ¿Listo? La estadística tiene la particularidad de ser útil en una multitud de disciplinas y profesiones, puesto que el análisis de la información recolectada se constituye como una actividad ligada a cualquier razonamiento lógico del ser humano. Entonces, miren ustedes aquí, para tener presente, todas las áreas sociales y económicas se benefician en mayor o menor medida de la estadística, pues otorga ventajas en cuanto a productividad o eficiencia, así como en el sistema de registro histórico de datos para prever situaciones relevantes y problemáticas futuras. De ahí la importancia también de la calidad de los datos. Miren ustedes que tratamos de hacer como un poquito de futurología, también matemática con la estadística. ¿Cuáles son sus objetivos? Si bien la principal función de la estadística es aportar los medios necesarios para comprender los hechos sobre los cuales se recolecta la información, esa aproximación objetiva a la realidad y el entendimiento de la misma son los beneficios que la estadística trae consigo y que para las organizaciones representa poder describir procesos, sugerir hipótesis de estrategias, tomar decisiones asertivas, entre otras. En definitiva, de las funcionalidades de la estadística se desprenden algunos objetivos que son de vital importancia en la operación de las empresas, a saber, entonces, el primero, conocer las características de una población objetivo. El segundo, estudiar todo tipo de eventos. El tercero, aportar contenido suficiente para que se tomen buenas decisiones. El cuarto es efectuar interpretaciones según datos recolectados de una muestra. Y el quinto, aportar a la aplicación de metodologías de análisis de otros oficios u profesiones. Entonces,
Miren ustedes que lo más importante es, obviamente, para un estudio de mercado, ¿no? Reconocer, conocer esas características de la población objetivo, eh, estudiar los eventos que se puedan dar, aportar contenido suficiente para que se tomen esas decisiones. Hablábamos ahorita que la actividad que está vigente en estos momentos y que empieza a correr desde hoy tiene que ver con efectivamente cómo tomar esa buena decisión para poder montar ese nuevo punto de venta en un municipio en donde antes no existía. Efectuar interpretaciones según datos recolectados de una muestra, ¿no? Entonces, por eso también es muy importante la calidad de los datos, porque a partir de una muestra yo debo tomar las decisiones que afectan a toda una población, en el caso, por ejemplo, del censo, y aportar a la aplicación de metodologías de análisis de otros oficios o profesiones. Entonces, ¿cuál es la clasificación de la estadística? Las formas de ejecución de los procesos estadísticos traen consigo resultados particulares o distintos que, en función de las acciones operativas de una organización, tendrán más validez en unos casos que en otros. Esto es lo que podría denominarse como la clasificación de la estadística. Aplicar la estadística reconociendo su utilidad diferenciada para cada caso traerá más y mejores aportes para el alcance de objetivos, la toma de decisiones y la aplicación de acciones en un proyecto empresarial. Entonces, miren ustedes, hay dos tipos de estadística. La descriptiva, que habla de los eventos presentes, y la inferencial, que habla de los eventos futuros. Esta infografía también se las voy a compartir ya mismo y bien bonita al chat de WhatsApp. ¿Listo? Esta sería como la infografía 4. Listo. La estadística puede dividirse en dos tipos. Miren ustedes, la descriptiva se concentra en la descripción y evaluación de los fenómenos objeto de estudio. Se detalla en diversos sistemas de recolección, medición e interpretación de datos. Como herramientas de apoyo usa tabulaciones y gráficos que complementan los análisis descriptivos, en donde se compilan las características fundamentales del fenómeno y recuerden que habla de esos eventos presentes. Mientras que la inferencial pone su objetivo en la percepción y anticipación de eventos que aún no han sucedido. Su principal objetivo es deducir comportamientos a partir de la información recolectada, identifica tendencias sostenibles en el tiempo a partir de datos obtenidos de una muestra y que posteriormente se escalarán a una población mayor. Entonces, casi siempre esta estadística inferencial, ¿no? La descriptiva para eventos presentes que están sucediendo en estos momentos. Y la inferencial casi siempre se utiliza, por ejemplo, cuando estamos hablando de la bolsa de valores. Los que de pronto tienen oportunidad de invertir, eh, saben de pronto a lo que me refiero, y es que por medio de esta estadística inferencial se trata de tener, pues, digamos que la certeza de cómo va a variar el mercado y a partir de ello los inversores toman decisiones mediante este análisis de estadística inferencial por medio de unos diagramas de cortina que ellos van leyendo y que, pues, obviamente tienen unas interpretaciones también que los inversores conocen. Bueno, volvió a funcionar Sajuna, qué bueno, para poderles mostrar a ustedes la ruta por donde deben cargar ahí eh, el trabajo. Entonces vamos a hablar de las variables. ¿Listo? Entonces ya sabemos, estadística descriptiva, hechos presentes, estadística inferencial, hechos futuros, y vamos a hablar de las variables en estadística. Entonces, la estadística estudia
las características de los sujetos objeto de investigación a través de recolección de información. Y estas características reciben el nombre de variables. Cuando por su naturaleza son propensas a tomar diferentes valores, bien sean términos cuantitativos, recuerden cuantitativos numéricos, cualitativos, cualidades, ¿no? Nominales, de pronto, es decir, no se pueden cuantificar, sino que simplemente son adjetivos, son subjetivos. La cantidad de variables de un proceso estadístico estará determinada según la cantidad de factores o características que se pretenden observar, analizar o investigar y que desde luego aportan a los objetivos del proyecto empresarial. Las variables pueden adoptar una de estas dos vertientes y a partir de ello subclasificarse de la siguiente forma. Entonces, miren ustedes, las cualitativas, su naturaleza les impide ser medidas con números, por lo que sus atributos se estiman con palabras o términos. Entonces, recuerden ustedes el test que nos ponen a hacer muchas veces en los bancos es califique de 1 a 5 si le gustó la experiencia o no le gustó la experiencia. Ahí tratan ellos de, eh, digamos que cuantificar, ¿no? De qué tanto les gustó a ustedes la experiencia en el banco o no. No debería ser así, pero es una manera, ya vamos a ver por qué, muy sencilla para que estas personas obtengan la información mediante variables cuantitativas de qué tanto les parece a ustedes la atención dentro de el establecimiento. Entonces, bueno, ahí les envié también tipos de variables estadísticas. Las cualitativas, las de las cualidades, que impiden ser medidas con números, se pueden eh, subdividir como nominales, o sea, que son aquellas que no obedecen a ningún tipo de orden, como las preferencias políticas o religiosas, el color del cabello o el género. Las ordinales, es decir, que tienen un orden o jerarquía, por ejemplo, cuáles son los niveles de satisfacción, muy satisfecho, satisfecho o insatisfecho. Miren, entonces que esos ordinales los tratan de cuantificar a pesar de que son cualitativas. Si es muy satisfecho, coloque 5, si es satisfecho, coloque 3, si es insatisfecho, coloque 1. Bueno, eso es lo que tratan de hacer ahora las entidades para tratar de adquirir la información del cliente también. O las binarias, la variable solo puede tomar una de dos posibilidades y las más comunes son las preguntas que llevan a sí o no. Entonces, por ejemplo, en una cualitativa, de sí o no era lo que se pretendía hacer con la consulta popular que estaban tramitando el gobierno. Mire que era una variable binaria, ustedes como electores debían responder sí o no a las preguntas que se les hicieran. Y las cuantitativas tienen la particularidad de poder medirse y por lo tanto expresarse a través de los números y se dividen en discretas. Estas variables discretas solo pueden tomar números enteros como valor, es decir, 1, 2 o 3. Por ejemplo, la cantidad de personas que asisten a un evento o el número de empleados que tiene una empresa. Y las continuas, los valores que puede tomar este tipo de variables pueden involucrar infinidad de intervalos que van más allá de los mismos números enteros. Por ejemplo, ¿cuáles son los porcentajes de participación de los accionistas de una empresa? Entonces, miren ustedes ahí 3.5, 22.6. Esas son las continuas. Discretas, números enteros. Continuas son las que van más allá de los números enteros. Estas están más asociadas con los números reales. ¿Listo? Números reales. Continuamos entonces con el muestreo.
Esta es una técnica muy común que ustedes la tienen que desarrollar. El muestreo, básicamente, yo mediante un pequeño grupo, es decir, mediante una muestra representativa de una población mayor, puedo empezar a inferir conclusiones. Esto es lo que se hace generalmente en los censos poblacionales aquí en Colombia, eh, o cuando se dan las encuestas de opinión, por ejemplo, que se van a poner muy de modas ahora con el tema político en el que estamos. Pues obviamente la idea es que a partir de una pequeña muestra de una población, las personas pues, ¿no? Toman decisiones y eso, digamos que lo magnifican a toda la población colombiana generalmente. Eso es lo que hacen, como les digo, tanto en los censos como en las encuestas de favorabilidad, que ya vamos a ver cómo se toma precisamente una muestra representativa y cómo muchas veces pues esos datos también llevan a decisiones de pronto, eh, pues, que no representan la muestra que se toma, ¿listo? Por eso esto también tiene cierto grado de margen de error, etcétera, etcétera. Y todas esas variables, pues, se tienen en cuenta para calcular la muestra. Entonces dice aquí que el muestreo consiste en llevar a cabo estudios estadísticos que requieren de un proceso cuidadoso de elección de los individuos o el fenómeno que se va a evaluar. Por limitaciones de recursos, de tiempo y personal, pues imagínense ustedes tratar de contactar a 52 millones de personas, eso es imposible. Suele ser viable que se trabaje con la totalidad de una población para identificar comportamientos o preferencias. Por eso, los trabajos sociales o económicos que evalúan un amplio número de individuos hacen uso del muestreo. El muestreo funciona reduciendo la cantidad de personas a las cuales hay que indagar para luego proyectar los resultados a una población mayor. Funciona como metodología que hace más eficiente el trabajo, obteniendo resultados aceptables y con un bajo margen de error. En el siguiente video se profundizan cuáles son los aspectos más importantes del muestreo en el ejercicio estadístico. Entonces, les voy a compartir ese video también al chat de WhatsApp. Listo. Ahí se fue. Bien. Entonces, nos hablan también del tamaño de la muestra. Ojo ahí. Elegir el tamaño necesario de la muestra para alcanzar los objetivos del estudio puede ser tan complejo y preciso como se desee. A continuación se presentan los elementos clave a tener en cuenta. Entonces, miren ustedes aquí, población o universo. Entonces, se refiere al total de individuos sobre los que se espera proyectar las conclusiones. Por ejemplo, toda la población de un municipio, los estudiantes de un colegio o los trabajadores de una empresa agropecuaria. El universo o la población total de Colombia sería 52 millones de habitantes, por ejemplo. Ese es el universo, es decir, toda la población completa. ¿Cuál es el nivel de confianza? Entonces, es un parámetro definido por el investigador con el que se determina qué tan preciso se requiere que sea el estudio, y esos valores utilizados con mayor frecuencia obedecen a un factor estimado presentado en la siguiente tabla. Entonces, miren ustedes acá. Está la tabla de nivel de confianza. Voy a tratar de colocarlo un poquito más pequeñito para que se vea. Entonces, miren ustedes, nivel de confianza 90%, y esto tiene una puntuación estándar Z, que ya vamos a ver qué significan estos números. Esta N mayúscula y esta Z, ya vamos a ver en la ecuación qué significan.
Entonces, si mi nivel de confianza es del 90%, yo coloco este factor 1.645. Si quiero que sea del 95%, coloco 1.96. O si quiero que sea del 99%, coloco 2.576. ¿Listo? ¿Cuál es el margen de error? La E minúscula. Mide el rango de tolerancia que diferencia el resultado obtenido de la muestra en comparación con el de la población. Por ejemplo, un margen de error del 5% implica que si el resultado de un estudio es una estatura promedio de las personas de la muestra en 1,80 centímetros, este indicador en la población oscila entre 1.71 y 1.89, es decir, 5% menor o 5% mayor del valor obtenido. Miren ustedes que una variación de 1,71 a 1,89 es grande y solamente estamos hablando del 5% en ese margen de error. Recuerden, E minúscula. ¿Cuál es la probabilidad de éxito? P minúscula. Este indicador puede tomarse de otros estudios previos relacionados. Si no existe ninguna noción al respecto, se deduce que la probabilidad de éxito y de fracaso son equivalentes, es decir, el 50%. Entonces, si no hay estudios anteriores, se deja el 50%. Y también está la probabilidad de fracaso, que al igual que el indicador anterior, miren ustedes que es la Q minúscula, obedece a evidencia de estudios previos y la suma de la probabilidad de éxito más la de fracaso debe ser igual al 100% de los eventos. Así pues, la probabilidad de fracaso será igual al 100% menos la probabilidad de éxito. En otras palabras, miren ustedes aquí, Q es igual a 1 menos P, es decir, a 1 menos la probabilidad de éxito. Y para estimar el tamaño de muestra se debe aplicar la siguiente ecuación. Esa ecuación está como pequeñita por aquí, ¿no? Ya se me subió mucho por acá. Aquí está. Se las voy a pasar. Se las voy a pasar ahí al chat de WhatsApp. Esta es la ecuación para el tamaño de muestra, pero esto es una división. Esto es una división. Ya vamos a ver de qué se trata. Listo. Entonces, miren ustedes, aquí hay un caso de ejemplo. Listo. Dice acá, con cada uno de los elementos descritos previamente, sigue la determinación del tamaño de muestra y para hacerlo solo hace falta hacer uso de la misma. Por ejemplo, miren ustedes, si se espera determinar el peso promedio del ganado poseído por una unidad productiva pecuaria que cuenta con 2.000 especímenes, miren ustedes que ya me empiezan a hablar. 2.000 especímenes tiene la unidad pecuaria, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%. El cálculo para estimar el tamaño de la muestra, ¿cuál será? Entonces, miren ustedes, tenemos 2.000 especímenes, que es el universo, ¿no? La población universo N. Miren ustedes que acá cuando se hace, lo voy a colocar más grande para que sea mejor. Cuando se hace el reemplazo en la ecuación, ¿no? N es igual a 2.000, muy bien, 2.000 especímenes, con un nivel de confianza del 95%. Entonces la ecuación me dice que Z es N población universo por Z al cuadrado. Z al cuadrado, recuerden ustedes que si yo estoy hablando, les voy a compartir aquí también esta tabla, ya que por fin me salió completa, ¿no? El problema me habla de un nivel de confianza del 95%. Entonces, cuando yo vengo aquí a la
tabla y dice nivel de confianza del 95% está asociado a Z 1.96. Entonces, por eso, aquí, en el segundo término, se reemplaza por 1.96 al cuadrado, con un margen de error del 5%. Entonces, margen de error del 5%. Y como la probabilidad de éxito y de fracaso son iguales, como no hay antecedentes, entonces miren que lo reemplaza. El siguiente término sería P y Q. Esa P minúscula es probabilidad de éxito y Q probabilidad de fracaso. Entonces lo dejan en 50%. Por eso aquí se multiplica por 0.5 y por 0.5 sobre, sería la E al cuadrado. Y esa E al cuadrado es el margen de error, que es el 5%. Por eso 0.05 al cuadrado por n-1, o sea, las 2000 vacas menos 1, más z al cuadrado, 1.96 al cuadrado, por 0.5 por P y por Q. Ahí ya reemplazaron el, el dividendo de la ecuación. Se hacen las operaciones, recuerden muy bien ustedes cuál es el orden de las operaciones. Primero se hacen sumas y restas, después multiplicaciones y divisiones. Entonces, miren ustedes aquí, también se organizaron estos potenciales. Entonces, 1.96 al cuadrado da 3.86, 0.5 por 0.5 da 0.25 y 0.05 al cuadrado por 2000 menos 1 da 5 más 1.96 al cuadrado por 0.5 por 0.5 da 0.96. Entonces n va a ser 322.4, es decir, el tamaño de muestra que yo debo tomar para una unidad pecuaria que tiene 2000 especímenes tiene que ser de 323 vacas, 323 cabezas de ganado. Debo tomar para que esa muestra sea representativa y poder conocer cuál es el peso promedio de ese ganado. Entonces debo pesar 323 cabezas de ganado. Miren ustedes aquí, con el desarrollo de la ecuación se puede determinar que el tamaño de la muestra que cumple con los criterios del investigador debe ser de 323 reses. El valor se debe aproximar al número entero siguiente, pues no es posible pesar una fracción del animal, ¿no? Miren ustedes que me dio 322.4, a pesar de que punto 4 está por debajo de 5, y a mí me dicen que cuando yo aproximo y es menor que 5, pues no, es el anterior, y que si es mayor de 5, pues es el siguiente. En este caso, es mejor tomar siempre el número siguiente. En estadística siempre es mejor tomar el número siguiente entero, sobre todo cuando se está hablando de personas, de animales, etcétera, etcétera, precisamente porque no se puede pesar una fracción de un animal, ¿listo? Entonces, en esta formalidad estadística dice estimar la muestra y determinar las variables y aplicar las metodologías apropiadas permite dotar de formalidad el ejercicio estadístico de tal manera que los resultados obtenidos pueden ser interpretados de forma adecuada y con las expectativas de consecución esperadas. ¿Listo? En ese sentido, entonces, ya hemos visto aquí de qué se trata la estadística y recuerden ustedes que en esta unidad de métodos de recolección de datos, en esta parte 3, que la veremos en nuestra próxima clase, ustedes encuentran las definiciones de observación, ¿no? Y cuando estén revisando, miren ustedes cómo se hace la implementación de la observación,
cómo se hacen los ejemplos, cómo es la aproximación a las problemáticas, cómo es la información evaluada y cómo se realiza el diagnóstico, ¿no? Para que el observador aplique y desarrolle de manera correcta la metodología, se plantean las siguientes recomendaciones. Ahí están. ¿Cuáles son las modalidades de la observación? La entrevista es el segundo método de recolección de datos. Aquí está la definición también. Miren ustedes las formas de entrevista, la estructurada, semiestructurada o la no estructurada. Hay un documento descargable que al cual ustedes pueden acceder, que ya se los compartiré en la próxima clase. Está la encuesta, es el tercer método de recolección de datos. Y está el análisis de contenido, listo. Entonces está encuesta, análisis de contenido, también está, miren ustedes, análisis de contenido, los tipos de análisis de contenido. Les sugiero que vayan adelantando, vayan revisando esta parte en la próxima clase, porque ya se nos está acabando el tiempo. Vamos a revisar esta parte que nos queda faltando, los métodos de recolección de datos, pero sí les sugiero que ustedes los vayan revisando, los vayan leyendo, porque obviamente, como ya leímos en la guía de aprendizaje, se encuentran ahí eh, para que ustedes puedan elaborar esta evidencia actual, que es la evidencia de informe sobre selección y recopilación de datos. ¿Listo? Informe sobre selección y recopilación de datos. Juliana, adelante. Profe, no, yo me puse a mirar ahorita aquí ya viendo con usted la clase y me pongo a ver la evidencia que yo tengo. No, profe, yo mandé eso. No tengo ni el diagrama de GAN, ni lo de, ni el cronograma de actividades. Entonces yo le iba a preguntar, ¿eso solo hay plazo hasta hoy? No, 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 no. Recuerden que, pues, Ah, yo una, estaba asustado. teníamos fecha de corte hoy, ¿cierto? Pero habíamos dicho que nosotros también tenemos otras fechas en los próximos días. Entonces, la idea era precisamente que ustedes también pues fueran desarrollando esos documentos y pues también me dijeran cómo les ha ido para que concertáramos de pronto esas fechas de entrega, ¿listo? De todas maneras, la idea es que ustedes pues obviamente a medida que vamos viendo las clases, ¿no? Las sesiones sincrónicas, pues vayan desarrollando también los entregables. Habíamos dicho que para la semana pasada, nosotros habíamos colocado la actividad de reflexión, o sea, la actividad del análisis de los artículos científicos el 9 de junio. El 16 se amplió el plazo hasta el viernes anterior. La idea era que el mismo 16 comenzaba la segunda actividad que tiene que ver pues precisamente con eh, este instrumento de recolección de datos, que sería la actividad 2, y esta actividad 3 de selección y recopilación de datos comenzaría hoy y terminaría el próximo jueves 3 de julio. Jueves 3 de julio, que es la siguiente clase que nosotros tenemos. ¿Listo? Entonces, si ustedes quieren, les voy a escribir ahí las fechas. Las voy a enviar al chat de WhatsApp de una vez. Entonces, tenemos actividad de reflexión.
artículo científico. Esta comenzó la primera sesión que tuvimos nosotros fue el 9 de junio y terminó el 20 de junio. La primera es la de instrumento de recolección de datos. Yo creo que no sé si de pronto, no sé si de pronto Julián estará confundido, porque es que la del diagrama de Gantt es la actividad que comienza hoy para dentro de 8 días. Esa es la que debe tener el diagrama de Gantt, Julián. Entonces, Oye, yo sé que yo estoy confundido. Hoy es la entrega de la que usted nos puso como primera, que es la reflexión de las tres preguntas. no, esa era hasta el viernes pasado. Pero La idea, usted la montó ya, pues abrió el plazo hasta ayer o hasta hoy. bueno, Sí, listo. que es así. Está ahí en la plataforma hasta hoy. Regáleme un segundito, yo reviso bien. La de Sí, la la de la reflexión. reflexión. Entonces la que estamos viendo ya es como decir la que es primera, pero ya quedó como segunda evidencia, que es la La, recolección. no, la que estamos viendo es la tercera evidencia ya de estadística. Ya les voy a mostrar que O ya... sea, no, yo la entiendo, la que es la tercera, sí, yo entendí. Pero la que Ajá. vamos a entregar en este momento hasta dentro de 8 días, que usted ya dice el plazo, es la segunda. No, ya sería la tercera, por eso les digo. Esta ¿Sabe del qué? diagrama. Mire, Ah, mire ahí la lista de actividades. Así habíamos colocado hasta hoy, sí. Lunes 24 de junio, estoy muy loco. Martes 24 de junio, sí. Esa actividad de reflexión habíamos dado plazo hasta hoy. Tienen ustedes toda la razón. Entonces ya les voy a... Regálenme un segundito que la plataforma se devuelva porque recuerden que tenemos 4 actividades para esta competencia. Si la plataforma se devuelve, vuelvo y les muestro cuáles son. Eh, si no, en la guía de aprendizaje, ustedes encuentran que la primera es la actividad de reflexión inicial. La segunda es la de instrumento de recolección de datos, que esa había dado inicio desde el pasado 16 de junio, hasta hoy también. Y hoy damos inicio a la tercera actividad, que es la actividad de selección y recopilación de datos, que esa iría hasta el próximo jueves 3 de julio. Regálenme un segundito, yo les envío la lista. Entonces, aquí a través eh, les envío la lista aquí a través del chat de WhatsApp. El instrumento de recolección de datos. La tercera, Yuri Paola, adelante por favor mientras tanto. Ya aquí están las 4 actividades. Hola, profe, buenas noches. Hola, buenas noches. Profe, yo creo que le voy a hacer dar un yello. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues es que creo que hablo por la mayoría de los compañeros, excepto por Julian, que sí le captó.
no le habíamos entendido que hoy se vencía la recolección el instrumento de recolección. Entonces, Ajá. para serle muy honesta, o sea, sí he ido trabajando, pero no tengo ni siquiera la mitad. Y yo creería que la mayoría estamos así. Yo no tenía idea que hoy se vencía. Creí que solamente se vencía la de la actividad de reflexión. Entonces, para serle muy Profe, honesta, hoy no se la subo, porque no, mejor dicho, ni porque trasnoche le voy a alcanzar a hacer el ejercicio de esa manera. Y creo que así estaríamos como que todos. sí, todo, Yuri, hasta yo. Yo creí que Ah, eso bueno. era el de Sí, reflexión. igual. Ah, bueno, bueno, bendito sea el Señor, somos todos, porque sí, la verdad es que le habíamos entendido ya que para hoy era la actividad de reflexión y el instrumento no tenía todavía fecha, entonces sí, pues se le va a dar el yello, profe, porque entonces nos vamos a colgar, porque se nos juntaron dos actividades ya una detrás de la otra. Listo. No, no hay problema. Miren, yo aquí en WhatsApp, digamos que estoy concertando con ustedes esas fechas. Listo. De acuerdo pues a la programación que yo tengo también. Yo les había colocado un rango de fechas, se los voy a enviar de una vez ahí al WhatsApp, eh, de las cuatro actividades con el pantallazo de cuáles son las cuatro actividades que están ahí. De todas maneras, muchachos, no hay ningún problema. Miren, si quieren ese instrumento de recolección de datos, eh, lo podemos dejar, nosotros volvemos a tener formación hasta el 3 de julio. Podemos ampliar el plazo entonces hasta el 3 de julio de ese instrumento de recolección de datos y corremos una semana más las demás actividades, ¿les parece? Ay, profe, muchísimas gracias, claro que sí. Perfecto. Sí, la verdad. Listo, Gracias, profe. listo, 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 claro que sí. Regáleme un segundito Cato, entonces. tomar, profe. Regáleme un segundito, yo les organizo aquí estas fechas del 3 de julio al 10 de julio. Y la última actividad del video les queda más larga, menos mal, porque se junta con la semana de alistamiento y esa nos queda para el lunes 28 de julio, ¿listo? Listo, profe, muchas gracias. Ahí les cambié las fechas, ahí están las nuevas fechas de entrega, muchachos. Miren ustedes, entonces, primera actividad de reflexión, 24 de junio, o sea, hasta hoy, la del artículo científico. El instrumento de recolección de datos, entonces, arranca hoy y hay plazo hasta el 3 de julio, próxima sesión, entonces. Esta de selección y recopilación de datos, que fue la actividad que estuvimos estudiando hoy, queda desde el próximo 3 de julio al 10 de julio. Y el video expositivo que lo vamos a ver el 3 de julio, la sesión del 3 de julio vemos cómo se hace el video expositivo, queda del 10 de julio al 28 de julio. Tienen ustedes ahí plazo porque tenemos como un receso de 15 días ahí nosotros. ¿Les parece? Sí, Sí, señor. profe. Listo, muchachos. Voy a compartir aquí pantalla con lo que les estuve mostrando. Regálenme un segundito. Les comparto aquí la pantalla para que quedemos ahí como con el registro también. De todas maneras, esto se los voy a compartir a ustedes. También esa lista, bueno, está ahí en el chat de WhatsApp, pero también se los comparto con el video de esta sesión. ¿Listo?
Listo, muchachos. ¿Alguna inquietud sobre la actividad del día de hoy? De mi parte, no, señor. Sí, además, pues como del tema de la concertada, de las fechas y todo eso. Todo Buenas claro hasta el noches. momento. Listo, perfecto. Hola Mariluz, buenas noches. Buenas noches, qué pena, yo pude ingresar, pero muy tarde. La verdad no tengo idea de esta actividad que hay que hacer nuevamente. Yo ya tengo la segunda hecha, pero no la había subido porque estaba esperando pues como en clase a ver qué se hablaba sobre el tema. Pero en esta nueva que vamos a ver si no tengo idea de qué hay que hacer. Ya, ahora sí, qué pena Mariluz, no te escuché porque se me descargaron los audífonos. ¿Me puedes volver a repetir lo que me dijiste, por favor? Claro que sí, mira. Ingresé tarde a clase, entonces no Espérate un momentico, estuve no te estoy pendiente escuchando de... todavía. Ahí, ¿me escuchas? Sí, señor, te escucho. Bueno, voy a continuar con Ujú, lo que estaba te hablando. escu- Ingresé muy oh. tarde a clase, entonces no sé, Ahora sí, qué pena Mariluz, ¿tú me escuchas? sí, yo lo Listo, escucho ahora sí te estoy perfectamente. escuchando. Listo, qué Ok, pena contigo, es que se me mira, descargaron los audífonos y no te había escuchado nada. Ahora sí, ¿me puedes volver a repetir, por favor? claro que sí, con mucho gusto. Instructor, no tengo idea de la nueva actividad que hay que hacer, o sea, la tercera. Yo ya tengo la segunda hecha, pero no la he subido porque estaba esperando a ver qué se hacía en clase o qué se mencionaba sobre este tema. Pero de la actual actividad que hay que hacer, que la evidencia 3 no sé qué hay que hacer. Usted no sé si me puedas repetir, no sé si me puedas explicar nuevamente. Ah, bueno, no, esa sí ya te toca ver el video de la formación porque esa la explicamos hoy detalladamente, listo. Ok, ¿me puedes indicar en dónde está o sea, dónde va a estar ubicado el video? Ah, sí, claro, como siempre va a estar ahí en los anuncios, listo, en los anuncios del curso. Yo siempre dejo los enlaces de los videos. Yo sé que no es la ruta que se acostumbra, pero yo también sé que muchas veces a ustedes les queda más sencillo también acceder a esa sección de anuncios para poder ver las grabaciones de las clases, listo. Y la grabación de la clase también va a quedar, como siempre, en la plataforma de YouTube para que ustedes la puedan visualizar mejor, listo. Gracias, profe. Entonces, miren que yo siempre les dejo a ustedes acá el anuncio de grabación, segunda sesión sincrónica de estadística. Hoy les voy a dejar grabación, tercera sesión sincrónica de estadística, obviamente para los dos IDs, listo. Y las instrucciones, Mariluz, también las encuentras en la guía de aprendizaje, que esa también ya la leímos atentamente hoy. Y pues se supone que es esta actividad, selección y recopilación de datos. Esa es la que comienza a correr oficialmente el día de hoy. ¿Listo? Ok, gracias. Listo, muchachos. Les agradezco mucho su puntual asistencia y su participación en la sesión del día de hoy. Nos estamos viendo, recuerden ustedes, entonces, el próximo jueves 3 de julio es nuestra próxima sesión. De mi parte, les agradezco de nuevo su puntual y maravillosa asistencia y nos vemos entonces el próximo jueves. Feliz noche para todos. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Gracias, que descansen. Chao.